Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. Ezequiel Rojas llegó al valle al amanecer montado en un alazán cansado y con el sombrero ladeado para espantar el sol que empezaba a trepar por la línea baja de los mezquites. El aire olía a tierra tibia y a madera vieja, y el viento corría raso como si acariciara a escondidas la hierba amarilla. Detrás de él la polvareda del camino ya se había asentado. Delante, el rancho que había comprado con todos sus ahorros lo esperaba silencioso, como un perro viejo que no sabe si confiar en su nuevo amo. Había firmado los papeles 2 días atrás en la oficina del escribano del condado, un cuarto estrecho donde el calor se atoraba incluso con las ventanas abiertas. La tinta aún estaba fresca cuando el escribano levantó la vista, moviendo la pluma como si contara el tiempo con la punta. Entonces el señor Rojas dijo: ¿Está seguro? No hay devoluciones por mal agüero. Estoy seguro, respondió. Ezequiel, sin mirar los ojos del hombre, no quería darle al viento de la duda ni un resquicio para colarse. Había tardado toda una vida en ahorrar ese dinero. Las primaveras de apartar becerros, los inviernos con los dedos helados sosteniendo, las riendas, las noches al raso con el fusil sobre las mantas por si las sombras venían con cuchillos. Aquello no era solo el precio de una tierra, era el precio de su apellido puesto en algún sitio como una marca en la madera. A la llegada ató el caballo a un poste medio carcomido y echó a andar por el patio de tierra apisonada. El caserón principal tenía el techo de tejas curvas, algunas caídas, otras sujetas por milagro. La galería del frente se sostenía con columnas de pino que crujían con cada soplo de viento. A un lado, los corrales se abrían como costillas, tramos de cerca en pie, otros derribados por el tiempo y la desidia. Más allá, dominándolo todo, el granero. Una estructura alta, con vigas como huesos a plena vista, una boca ancha que parecía bostezar oscuridad. No había nadie, ni un capataz, ni un peón, ni siquiera una gallina extraviada. En la llanura, la soledad a veces era compañía. En aquel patio era un aviso. Entró primero a la casa. El suelo de madera se quejó fuerte bajo sus botas. Abrió ventanas, espantó el polvo con la palma de la mano, dejó que entrara la luz. Encontró un comedor con una mesa larga y 4 sillas desparejadas, una cocina con fogón de hierro y ollas abolladas, un cuarto con cama de hierro y colchón flaco. En un aparador un puñado de objetos huérfanos, un dedal, una aguja, una cajita de hojalata vacía. En el piso, marcas de muebles arrastrados hacía poco. Alguien había tomado lo que servía y había dejado lo que no. En el umbral de la cocina, un clavo sostenía un atadijo de llaves. Cada una tenía una etiqueta de cuero reseco con letras casi borradas. Casa, pozo, granero, cuarto. Ezequiel las guardó en el chaleco. Notó que la etiqueta del granero estaba más gastada que las otras, como si los dedos se hubieran querido aferrar a esa palabra demasiadas veces. Antes de ir al granero, se acercó al pozo. La polea rechinó al bajar el cubo y aún más al subirlo. Probó el agua. Estaba fresca, sin amargor. Respiró aliviado. La tierra sin agua es solo un mapa, solía decirse entre los suyos. Luego recorrió el perímetro de los corrales. Calculó cuánto pino y cuánto fresno harían falta para enderezar los postes. Cuántos metros de alambre. Se arrodilló a examinar una huella en el barro seco. Un venado, viejo, cojo. Y a 20 pasos encontró otra cosa. Fragmentos pequeños de cuerda oscura, dura como rama. La apretó entre los dedos. Era áspera, casi viva, y la dejó caer pensando en los lazadores descuidados o en algún aparejo roto. Mientras caminaba recordó lo que el escribano había dicho al entregar el título de propiedad, en voz baja, como si hablase del clima. El dueño anterior se fue sin mirar atrás. La viuda no quiso saber nada del rancho. Dice que la tierra a veces se cobra lo que le deben. Ezequiel no era hombre de supersticiones. Había visto demasiadas cosas reales para perder el tiempo con fantasmas. Pero el comentario se le quedó pegado a la nuca como sudor frío. Mediodía, el sol ya golpeaba fuerte. Amarró una lona entre 2 postes y comió carne seca y un trozo de pan rancio. Mientras masticaba, sacó sus cuentas en una libreta. Madera, alambre, clavos, una yunta de mulas el primer mes, 2 peones fijos por lo menos, quizá 3 en temporada de marca. Dibujó rutas de agua y pastura, anotó tiempos de lluvia, calculó pérdidas y ganancias. Si todo salía bien, en 3 años el rancho se pagaría solo. En 5 daría margen para comprar vacas de mejor cría. Si salía mal, no quiso completar el pensamiento.
Por la tarde ensilló otra vez y dio un rodeo largo a la propiedad. Los linderos eran claros. Al norte, una hilera de álamos flacos seguía el cauce de un arroyo que ahora era una herida seca. Al sur, colinas, pequeñas donde el zacate crecía más verde, señal de humedad en el subsuelo. Al oeste, un filo de roca expuesta. Al este, el valle abierto, el rumoroso, como le habían dicho en el pueblo. ¿Por qué rumoroso? Porque el viento canta, respondió el cantinero apretando una sonrisa. Se detuvo un buen rato sobre una elevación desde donde se veía el granero por completo. La estructura, a la distancia, parecía una cruz inmensa clavada en el paisaje. Un gavilán dibujó círculos lentos sobre el techo. Ezequiel volvió a sentir la sensación de estar siendo observado y se rió de sí mismo. El que compra un rancho compra silencios, había dicho su padre. Y los silencios, en el primer día, siempre parecen más grandes. Cuando el sol empezó a bajar, se decidió por fin a revisar el granero. No por valentía, sino por orden. A cada cosa su turno. Probó la llave del granero. Giró con resistencia, como si algo dentro se opusiera al metal. Empujó la puerta. Un olor a madera húmeda y a heno viejo saltó hacia él. El interior estaba oscuro, pero la luz oblicua entraba en haces perfectos por las rendijas. Partículas de polvo bailaban en el aire como si alguien las soplara desde arriba. El primer vistazo le mostró lo esperable. Un armazón de vigas gruesas, vigas más delgadas cruzadas como una tela de araña, ganchos de hierro colgando, alineaciones de clavos redundantes, algunas herramientas olvidadas, una pala, un rastrillo, un gancho de carnicería oxidado. En el suelo, un tapete de paja con trozos de mazorca seca, un par de costales rotos, un barril tumbado con su aro principal desprendido. Ezequiel dio 3 pasos y se detuvo. La temperatura dentro era distinta, no solo más fresca. Era una frescura rara, como la que se siente junto a los pozos profundos, que no se explica con la sombra. También había sonido, o la ausencia del mismo. La llanura afuera seguía, soplando su canto, pero allí el mundo parecía respirarse hacia adentro. Un latido leve, quizá la madera acomodándose. O quizá nada. Dio 4 pasos más y estiró la mano. Pasó la palma por una viga. La madera estaba húmeda, pese a que no había llovido en semanas. La retiró con un gesto de desconfianza. La cinta, línea en su mano, se quedó brillante unos segundos y luego desapareció. Revisó el altillo. Subió por una escalera recostada, probando el peso de su cuerpo en cada peldaño. Arriba encontró un catre plegado, una manta enrollada, un pomo de vidrio vacío y un cuaderno sin tapas. Lo abrió. Páginas arrancadas. En el borde de una hoja, una palabra a lápiz. Rumor. Y debajo, a medio trazo, Ra. Nada más. «¿Y a mí qué me importa tu rumor?», masculló. «Aquí lo único que importa es el río y el pasto». Volvió a bajar, dejó el cuaderno donde lo había hallado y empujó una puerta lateral que daba al corral trasero. El viento de la tarde entró como un perro contento. Un montón de soga colgaba de un gancho, soga gruesa, de fibras raras, no como el cáñamo al que estaba acostumbrado. La tocó con cuidado. Era áspera y, sin embargo, dejó una impresión blanda en sus dedos como si hubiese sido piel hace un minuto. Se apartó con un leve escalofrío. La viuda no quiso saber nada del rancho, recordó. Volvió a reírse de sí mismo, pero ya sin ganas. Cerró el granero con doble vuelta. Por si acaso. Se prometió ordenar aquello al día siguiente. Sacar toda la paja, ventilar, revisar vigas, medir, tirar la soga si no servía. A veces, lo único que necesita un lugar enfermo es que lo pongan a trabajar. Esa noche encendió una fogata breve. A la entrada de la casa, cocinó frijoles en la olla y calentó café negro. Sacó su silla, la apoyó contra el marco de la puerta y comió lento, mirando el granero entre mordisco y sorbo. La luna apareció del lado del valle, redonda y con bordes difusos. El granero bajo su luz parecía más alto. Ezequiel se dijo que los edificios también tienen caracteres. Algunos te invitan, otros te miden, otros te mienten. Cuando terminó, apagó con tierra la fogata, recogió los platos, echó el cerrojo a la puerta principal, 2 vueltas por si acaso, y se acostó con las botas al pie de la cama. El sueño no vino enseguida. Pensó en su madre, en su risa floja cuando él decía que un día sería dueño de su propio pedazo de mundo. Pensó en los caminos largos, en los vaqueros que ya no vería, en la suerte que siempre parece estar en la mesa de otro. Pensó en el precio, en la bolsa de monedas que dejó en la mesa del escribano y que ahora era solo una ficción en su memoria. Se preguntó si ese vacío se llenaba con trabajo o con años. Se estaba quedando dormido cuando lo oyó. No un golpe,
No un grito, algo parecido a un suspiro profundo, un viento que se detiene antes de estrellarse contra la tierra. Venía del lado del granero. Se incorporó, atento. Escuchó otra vez. El sonido no volvió. La casa crujió en su lenguaje de madera. Un coyote a lo lejos probó una nota y la dejó morir. Ezequiel se acostó de nuevo, una mano sobre el revólver que descansaba junto a la almohada. Mañana, dijo en voz baja. Mañana te conozco de veras. La mañana. Llegó con pájaros avaros. No se acercaban al granero. Preferían los álamos del arroyo seco y las tejas flojas de la galería. Ezequiel hizo café y bebió de pie, con la taza caliente entre las manos. Volvió a mirar la soga en su mente, la humedad en la viga, la palabra rumor en el cuaderno. Pensó en ir al pueblo, contratar a 2 hombres que le ayudaran a poner todo en orden, pero se contuvo. Primero debía tomarle el pulso a la tierra con sus propias manos. Mientras el sol subía, tomó una libreta distinta, la de tapas duras donde prometió a sí mismo que escribiría cada gasto, cada arreglo, cada decisión. En 1960, la primera página puso la fecha y un título. Día 1. Abajo, una línea. Este rancho es mío. Luego otra. Que diga lo que tenga que decir, lo haré trabajar. Guardó la libreta, colgó del cinturón un martillo, una bolsa con clavos y un rollo de alambre y salió al patio. El viento del valle corría igual que el día anterior, pero ahora parecía más curioso, metiéndose en cada rendija, probando cada clavo flojo, preguntándolo todo. Ezequiel sonrió sin dientes y por primera vez desde que había llegado sintió que el lugar, con toda su extrañeza, empezaba a acomodarse bajo su sombra. No sabía todavía que al abrir de nuevo la puerta del granero encontraría la historia, que otros habían preferido no escuchar. Por ahora solo era un hombre con un martillo, una fortuna gastada y un día largo por delante. Y eso, pensó, ya era bastante para empezar. El segundo día empezó con un sol tímido, como si aún no se atreviera a levantarle la falda a la llanura. Ezequiel bebió café de pie en el umbral, viendo cómo el granero recortaba su silueta contra el cielo pálido. Notó que el viento del valle soplaba hacia él con una insistencia nueva, empujándole la camisa, urgiéndolo. No era miedo lo que sentía, no del que obliga a huir, sino ese nudo que se forma cuando uno sabe que hay una respuesta esperándolo del otro lado. De una puerta cruzó el patio con paso firme. Llevó la linterna de queroseno, la navaja de monte y el martillo colgándole de la muñeca. Antes de meter la llave, apoyó la frente en la madera. Estaba fría, con esa frialdad de las cosas que han guardado algo durante mucho tiempo. Giró la llave. El cerrojo cedió con un gemido largo. Dentro el aire era espeso. La luz se filtraba en columnas y el polvo bailaba lento como nieve sin prisa. El olor a heno rancio se había mezclado con otro, vegetal y húmedo, parecido al de un sótano recién abierto. Avanzó 2 pasos y se detuvo para escuchar. El mundo afuera seguía. Un cuervo, el roce de una rama, un coyote impaciente probando su voz. Allí, en cambio, había una respiración distinta a punto de cruzar el umbral de lo audible. Levantó la linterna y la movió de izquierda a derecha. Los ganchos, las vigas, el altillo, el barril abierto, todo en su sitio. Dio otros 3 pasos y de pronto la llama dibujó un contorno que no supo comprender al principio. Una curva de piel pálida, ancha como la barriga de un caballo. Más arriba una sombra de cabello colgante, largo, enmadejado. Y por fin, unos totienoli, pies descalzos que pendían a la altura de su frente, grandes, de uñas como lunas nuevas. Ezequiel respiró hondo una vez. Reprimió el impulso de sacar el revólver. Subió la linterna palmo a palmo y el cuerpo apareció entero en el halo amarillento. Una niña suspendida, sí, pero no de tamaño humano. Le calculó 3 metros, quizá un poco más, delgada como una vara de álamo, el rostro hacia uno de los lados, la boca entreabierta, los ojos cerrados bajo párpados amplios. Estaba colgada por el torso y las caderas con una soga que no era soga. Una trenza de raíces, de fibras vivas, venosas, que bajaban de la viga y se enredaban con ternura firme alrededor de su cuerpo. Parecían sostenerla, como si la madera misma hubiese brotado para abrazarla. La llama titubeó. El pecho de la niña subió y bajó con una cadencia lenta, vegetal. Vivía. Ezequiel notó que el granero entero respiraba con ella. Un crujido aquí, un asentamiento allá, y una parte de su mente quiso correr al sol abierto y no volver. Otra, en cambio, dio un paso más. «Hola», dijo, y su voz sonó ridícula, pequeña. «¿Me escuchas?» No hubo respuesta, solo el leve rumor
Ese latido que no era suyo. Se acercó hasta estar a 1,5 metros. La piel de la gigante era de un tono que cambiaba con la luz. A veces parecía arcilla clara, a veces trigo, tierno. Tenía pecas dispersas, como semillas esparcidas por una mano distraída. El cabello, un río oscuro con brillos cobrizos, le caía en bucles, enredándose en las fibras que la sujetaban. Allí donde las raíces tocaban su piel había un fulgor apenas visible como el de la savia al trasluz. Ezequiel alzó la linterna y la acercó al rostro. Entonces los párpados se movieron, un temblor de mariposa, y los ojos se abrieron de golpe. Eran enormes y verdes, pero no un verde cualquiera. Tenían dentro meandros, vetas, un mapa vivo de agua y pasto. Lo miraron sin sorpresa, como se mira una nube que por fin tomó su forma. La voz salió profunda, resonando en las vigas antes de tocarle los oídos. ¿Eres tú, mi guardián? Ezequiel retrocedió un paso. Se sacó el sombrero por inercia. No lo sé, contestó con honestidad. Soy el dueño nuevo. Me llamo Ezequiel Rojas. Compré este lugar. La niña inclinó apenas la cabeza, gesto mínimo que hizo crujir las raíces. El que escucha y no huye, dijo, más para el granero que para él. El viento te trajo. Nadie me trajo, replicó, volviendo a sentirse ridículo. Vine porque me toca. Miró las fibras que la abrazaban. ¿Te duele? Dormía, susurró ella. Había soñado largo. El sueño pesa y la tierra lo sostiene. No es dolor, es memoria. La palabra memoria prendió en el aire con una chispa seca. Ezequiel pensó en la libreta de la noche anterior, en su promesa de apuntarlo todo, como si escribir fuese un modo de amarrar el mundo a un poste. Tragó saliva. Si te bajo, ¿te haces daño? La niña no contestó enseguida. Cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo parecían haberle crecido. Un tono de agua. Ezequiel notó que las raíces, al compás de su respiración, aflojaban apenas y luego recobraban firmeza. No me bajes con cuchillos, dijo por fin. Corta una historia primero. Él frunció el ceño sin entender. Por costumbre, cuando no entendía algo, tocaba la navaja en el cinto como si fuera un rosario. ¿Qué historia? La tuya. Un tramo. Algo que recuerde y se me vuelva carne. Después las cuerdas. Escuchan. El ranchero miró hacia la puerta, hacia esa luz del patio donde todo era simple. Volvió a mirar esos ojos verdes, extrañamente viejos. Sintió una vergüenza extraña ante la idea de hablar de sí mismo en voz alta, como un muchacho que declara lo que siente. Pero le pertenecía obedecer a lo que tenía delante, y el mandamiento era claro. Habla. Limpió su garganta. Cuando era chico, empezó, y la palabra chico le supo a polvo dulce. Me llevaban al río cada verano. Mi madre cantaba con el agua a las rodillas y mi padre hacía una balsa con ramas para que yo la echara por el andar. El río era chico también, pero sabía ocultar lo que era hondo. Una vez se llevó mi sombrero nuevo y yo lloré 3 días hasta que regresó, hinchado flotando en una poza. Mi madre dijo, «Lo que es tuyo volverá si lo llamas bien». Se detuvo sorprendido de haber recordado ese detalle. Nunca le creí del todo. El granero guardó silencio atencioso. La niña cerró los ojos un instante, como probando una fruta madura. Las raíces vibraron con una pulsación suave y se aflojaron. No mucho, pero sí lo suficiente para que Ezequiel lo notara. El nudo más cercano a su hombro crujió, liberándole 1 centímetro la piel. Eso, dijo ella respirando. Un poco mejor. El río. Síguelo. Ezequiel obedeció, y al hacerlo sintió que algo se acomodaba, no en el granero, sino en él, como si hubiese encontrado la postura correcta tras una noche de sueño torcido. El río era chico, repitió, pero cuando crecí se fue secando en partes. El verano en que me fui a trabajar de vaquero, mi madre me pidió que no olvidara traerle semillas de donde fuera. Dije que sí, porque siempre dije que sí. Le traje una bolsa de semillas de girasol. Nunca brotaron. Ella las mantuvo en un cuenco, junto a la ventana. Hay semillas que son para mirar, decía. Creo que ese día aprendí que prometer es distinto de cumplir. Se detuvo. Perdí a mi madre un invierno de tos mala. Me tocó a mí encenderle la vela. La palabra madre se extendió por las vigas con un reverbero largo. Un par de fibras que rodeaban la cintura de la niña se soltaron de la viga como si hubiesen estado esperando precisamente ese nombre. Cayó un trozo al suelo con ruido, de rama seca. Ezequiel dio un brinco instintivo hacia atrás. La linterna describió un arco y casi se le apaga.
Cuando logró estabilizarla, vio que donde la raíz había tocado el piso quedaba una mancha clara, como savia reseca. «No hace falta que te acerques», dijo la niña. «Habla desde ahí. No te muevas rápido. Las cuerdas no saben de apuros. ¿Cómo te llamas?», se atrevió por fin. Ella lo miró como si midiera el peso de la pregunta. «He tenido muchos nombres», dijo. «A veces me dicen con el sonido del agua bajo las piedras. A veces me llaman con el ruido del trigo cuando está listo. Puedo ser el eco cuando dicen niña con miedo. Pero si quieres un nombre corto, puedes decirme Yara, Yara». El nombre cayó con suavidad en el piso de madera y se quedó ahí, como un guijarro útil. «Yara», probó Ezequiel. «¿Quién te puso así? ¿Quién te colgó?». «La tierra no cuelga», sostiene, corrigió. «Cuando sueño necesito la altura. El sueño pesa, ya te lo dije. Si duermo en el suelo, me hundo y me confundo con la raíz. Si duermo en el aire, recuerdo que tengo forma, que soy niña y no árbol. Cuando despierto, miro hacia arriba, a la viga. Toca decidir». Ezequiel notó que su miedo, que al principio había sido una llamarada, ahora era un carbón tibio, en el estómago. La lógica, esa mula terca, no encontraba ruta. Pero otra clase de entendimiento, hecha de los mismos materiales que los silencios del valle, empezaba a trazar un mapa nuevo. «Te bajaré despacio», dijo. «Haré un aparejo, un polipasto con las poleas y el cabestrillo. Si las cuerdas se aflojan cuando hablo, tal vez lo hagan lo suficiente para que...». «No cortes lo que canta», lo interrumpió Yara sin dureza. «Diles otra vez lo del río. O diles lo que dijiste al escribir esta mañana». Ezequiel sintió que la nuca se le enfriaba. Había escrito solo con la puerta cerrada y sin embargo el granero no supo si Yara o el sitio mismo lo había escuchado. Luchó contra el impulso de enfadarse. «A la llanura no se le reprocha que vea. Escribí día 1, cedió. Y que este rancho es mío. Que lo haré trabajar aunque me cueste». Se sorprendió de la pobreza de esas frases al pronunciarlas. «Di también lo que no escribiste», pidió Yara, y había ternura en su voz. «La parte que dejaste sin tinta». Ezequiel respiró como quien decide desencillar. «Que tengo miedo de no poder». La frase le salió áspera y limpia. «Que gasté todo y no sé si alcanza. Que si fracaso no me quedará ni un nombre para poner en la puerta». Se frotó la frente. «Que no sé rezar, pero a veces hablo con el suelo como si entendiera». Las raíces respondieron de inmediato. Se aflojaron alrededor del pecho y los hombros de Yara. La viga dejó escapar un crujido de alivio. La niña, la gigante, soltó un suspiro que no era humano ni vegetal, sino una cuerda armónica que vibró con el polvo del aire. El sonido le erizó a Ezequiel los pelos de los brazos. «Así», dijo Yara. «La verdad es comida. Tu miedo tiene dientes pequeños, mastica despacio. Tú hablas raro», sonrió él sin querer, y el gesto le alivianó la postura. «No sé si entenderé siempre». «No importa que entiendas», repuso. «Importa que te quedes mientras digo lo mío». Parpadeó, y por primera vez hubo algo de niña normal en ese gesto. «Tengo sed». No había jarra que alcanzara su boca. Ezequiel pensó un instante y resolvió sin teatro. Arrimó la escalera al bebedero lateral. Subió con un balde, lo volcó en una cazuela grande de lata, amarró la cazuela a una soga y la alzó como si diera de beber a un caballo invisible. Yara acercó los labios con cuidado. Bebió apenas, sin derramar. Donde el agua tocó su piel, la dejó más viva, más trigo que arcilla. «Gracias, Ezequiel Rojas», dijo. Pronunció su nombre como pronunciaría un sitio. «De nada», contestó. Él, y le pareció que respondía a algo más grande que un trámite. «Dígame, Yara», se corrigió. «Dime, ¿cuánto tiempo llevas aquí?» «Más de lo que ocupa tu libreta de números», pensó. «Me despierto cada tanto cuando el valle se adelgaza. Hacen falta historias para engordarlo otra vez. Antes venían muchos a contar. Ahora casi nadie. Los que mandaban aquí se fueron sin despedirse. El granero sabe de ausencias. El ranchero imaginó a la viuda del dueño anterior negándose a volver. El cuaderno en el altillo con la palabra rumor. La soga viva guardada al alcance de la mano. Se fueron sin despedirse. Se acomodó, el sombrero por pura costumbre, aunque lo sostenía en la mano. «¿Y por qué yo?», preguntó tanteando un borde. «¿Por qué ahora?». Yara volvió a inclinar la cabeza apenas, y las raíces obedientes hicieron sitio para que el movimiento no doliera. «Porque dijiste mío sin pensar solamente mío». Ezequiel frunció el ceño.
Porque cuando dijiste trabajar, el suelo te creyó. No todos los que compran escuchan. Tú escuchas, aunque te burles. El silencio que siguió fue distinto a los otros. Tenía la textura del descanso. Ezequiel sintió que pese a estar de pie en un granero donde colgaba una niña gigante sostenida por raíces vivas, el mundo había recibido un poco de sentido, una tajada fina pero suficiente. «Puedo quedarme un rato más», ofreció, y no era cortesía. «Quédate hasta que la luz sea otra», aceptó Yara. «Luego tráeme una historia de regreso. No cualquiera, una que te cueste decir». «¿Y qué me das tú a cambio?», preguntó Ezequiel, no por malicia, sino porque el trato claro es el único que resiste. «Pan y agua», contestó ella con una media sonrisa. «Es decir, campo. Si despierto del todo y bajo con pies propios, el valle se pondrá verde donde ahora es amarillo». No hubo amenaza en su voz. «Pero si me sueltas mal, si cortas donde no debes, olvidarán sus nombres los que caminan cerca. El verde también tiene precio». El ranchero notó un peso nuevo en el aire, no como plomo, sino como un abrigo que uno decide ponerse. No supo si creer, tampoco supo cómo no creer. El viento del valle, afuera, elevó su tono. El rumor del esimistoches, cuaderno, ahora convertido en palabra entera. Se acercó lo justo para rozar con los dedos la fibra que tenía a su alcance. Estaba tibia, no humana, no de árbol, viva. Cuando la tocó, una imagen corta le atravesó la mente. Una hilera de álamos con hojas como monedas, agitando un idioma que él todavía no conocía, y en el suelo, marcas grandes, suaves, que no eran de vaca ni de caballo. Retiró la mano sobrecogido. Miró a Yara. «Volveré al atardecer», dijo. «Te contaré de un invierno de hielo y de un caballo que se me murió de pie». Se le quebró un poco la voz al decirlo. El recuerdo era un animal que aún mordía. «Te traeré pan de la cantina y más agua. No traigas pan de los hombres. Si no les pagas con palabra», contestó ella, y su consejo no fue místico, sino doméstico. «Paga siempre, aunque sea con silencio limpio». Ezequiel asintió. Era una norma que su madre habría firmado con el pulgar. «Una cosa más», pidió, ya con la mano en el cerrojo. «Si entra alguien, si vienen a mirar, ¿te escondes?». Yara miró alrededor, a las vigas, a la luz, a sus propias raíces. «No me sé esconder», dijo simple, «pero me sé volver sueño si me hablan como si no estuviera. Tú no me hables así». «No», prometió, «no te hablaré como sueño». Cerró el granero con doble vuelta, y al hacerlo, notó que la llave giró más fácil que la primera vez, como si la madera hubiese aceptado su trámite. Fuera, el sol ya era adulto. El rumor del valle corría más, lleno. En la galería, al pasar, vio algo que no había visto antes. Una hilera de hormigas cargando semillas desde una grieta hasta la tierra abierta. Parecían saber exactamente dónde dejarlas. Ezequiel ensilló y fue al pueblo. Compró lo indispensable: clavos, más alambre, aceite para la lámpara, sal, harina. Saludó con monosílabos, como siempre. Cuando la cantinera le puso el pan en inocente, la bolsa. Él dejó unas monedas de más y una frase aprendida hace un minuto: «Pago ahora por el pan de mañana». La mujer le sostuvo la mirada un segundo, sorprendida quizá de que el hombre parco hablara. Asintió con algo parecido a respeto. De vuelta, al pasar por el arroyo seco, se detuvo un instante. Miró el lecho de piedras y se inclinó a recoger una lisa, del tamaño de su palma, con venas que dibujaban líneas verdes casi invisibles. La guardó en el bolsillo. No sabía por qué, pero sintió que las cosas redondas, con vetas, empezaban a serle útiles. Cuando el sol se inclinó, volvió al granero. Abrió. La frescura lo abrazó como antes, pero ahora reconocía su tono. Yara lo esperaba con los ojos semientornados, los labios húmedos. Las raíces habían cedido lo justo para que sus pies rozaran el aire a una distancia menor del suelo. El granero entero, sin hacer gala, parecía un poco más alto. «Traje pan», dijo Ezequiel. «Y la historia que pediste». Colgó el pan en 1911, un clavo, acercó el balde de agua como había hecho en la mañana y se plantó, con la espalda recta, como quien se presenta ante un juez que no juzga. «Fue el año de las heladas largas», empezó. «Tenía yo un caballo colorado que nunca me dejó a pie. Lo llamaba Fierro. Se quebró el invierno, pero el viento no aflojó. Una madrugada lo encontré así, tiritando, con los ojos claros como los de un borrego asustado, clavado en el suelo, las patas rígidas. Le hablé y no me oyó. Le canté lo que me sabía, que no era mucho, y se calmó.
pero siguió de pie. Al tercer día entendí que se estaba muriendo ahí mismo, de pie. Me quedé con él hasta que dejó de respirar. No cayó, se quedó como estaba. Lo abracé del cuello. El calor que le quedaba se me pegó a la cara. Lloré un poco y luego lo enterré sin hacer ruido. Después de eso tardé semanas en decir su nombre. Se le hizo un nudo en la garganta que no buscó deshacer. Hay cosas que uno entierra para que sigan de pie. Las raíces, esta vez, respondieron con una decisión que asustó a Ezequiel. La viga principal crujió como un árbol que se estira después de la lluvia. El cerco de fibras alrededor del pecho de Yara se abrió, pétalo a pétalo, liberándole los hombros. Los pies de la niña gigante descendieron un palmo. Sus dedos rozaron el aire frío y un estremecimiento la recorrió entera, como si una bandada invisible se le hubiera posado en la piel y levantado vuelo al mismo tiempo. «Gracias», dijo Yara. Tenía la voz más humana, más baja. «Fierro». Repitió el nombre como quien devuelve una herramienta limpia. Ezequiel. Sin cuerdas ni poleas, sin navajas, sin más que palabras, había movido lo inmóvil. Lo supo sin soberbia, con una gratitud extraña que no sabía dónde meter. Guardó silencio largo, y en ese silencio escuchó otra vez el valle. Y el valle, ahora sí, era rumor entero. Agua bajo piedra, trigo que conversa, el rozar de cosas que crecen. «Mañana», dijo Yara antes de que él tuviera que pensarla. Despedida. «Mañana dime lo que no le has dicho a nadie, y yo te diré lo que nadie te dijo de esta tierra. Luego veremos si caminamos». «Mañana», repitió él. Cerró la puerta suavemente. La noche cayó rápido como hacen las noches en Milemoetesionte, las llanuras cuando deciden trabajar. Encendió la fogata y se quedó un rato mirando las chispas, sabiendo que de ahora en adelante cada tabla del granero, cada poste del corral, cada hebra de paja tendría un nombre que él tendría que aprender a decir sin vergüenza. Desde dentro, apenas audible, llegó una voz profunda, infantil. «No tardes, guardián». Ezequiel no contestó, no por dureza, sino porque entendía que había palabras que se dicen una sola vez para que pesen. Se cubrió con la manta, apoyó el revólver junto a la almohada y se dejó dormir con la certeza nueva de que el sueño, como la tierra, también sostiene cuando uno le habla derecho. La tercera mañana amaneció sin canto de pájaros. Ezequiel se levantó con el sol apenas despegando de las colinas y notó el silencio distinto, no vacío sino cargado, como si el aire aguardara algo. Preparó café, lo bebió en 2 tragos y se pasó la mano por la barba áspera. El granero seguía allí, alto y callado, pero ya no lo miraba como un madero viejo. Lo miraba como se mira a un vecino con el que se comparte un secreto. Tomó la libreta de tapas duras y escribió: Día 3. El valle escucha. Al cerrar el cuaderno supo que Yara lo había oído, aunque la puerta estuviera cerrada. Entró al granero sin titubear. El olor húmedo se había vuelto más fresco, como si el aire viniera de un manantial subterráneo. Yara lo esperaba con los ojos abiertos. Ya no parecía suspendida. Las raíces se habían retirado un tramo más y ahora sus pies apenas rozaban el suelo. Cuando respiraba, las vigas crujían en acompañamiento, como un coro de madera. «Has vuelto», dijo, y no sonó como un saludo, sino como una constatación natural. «No tengo a dónde más ir», respondió Ezequiel apoyando la linterna en Lint-Beginpon, un barril. La gigante sonrió con una dulzura que lo incomodó y lo tranquilizó a la vez. «Hoy te toca escuchar a ti», dijo. «Tú me diste tus ríos, tu madre, tu caballo. Ahora yo te digo lo que la tierra guarda». Ezequiel cruzó los brazos, se apoyó en una viga y asintió. La historia de Yara. Hubo un tiempo en que los hombres no decían mío con la boca seca. Empezó ella con voz profunda. Aquí, en este valle, llegaron tribus antiguas. Traían semillas en bolsitas de cuero y rezos en la lengua. Querían que la tierra no se secara. Cantaban a los surcos y el suelo, agradecido, les devolvía mazorcas gordas y calabazas dulces. Pero la tierra, como toda madre, pide a veces cuidado más hondo. Una de esas tribus ofreció un pacto. Si quieres darnos abundancia, danos una hija tuya para cuidarte. Una que despierte cada siglo, para recordar a los hombres que no deben olvidar. ¿Y fuiste tú?, interrumpió Ezequiel con la voz más baja de lo normal. Fui yo, o algo que nació de ellos y del valle a la vez. Soy semilla y soy eco. Cada 100 años despierto y necesito alimento. No de pan, no de carne, sino de recuerdos. Vuestras historias son agua para mis raíces. Cada nombre, cada dolor contado me da fuerzas.
y cuando estoy saciada, camino entre los campos y los hago crecer. Ezequiel frunció el ceño. ¿Y qué pasa si nadie te cuenta nada? Los ojos verdes de Yara se entristecieron. Entonces me seco, me vuelvo estatua de madera viva. El granero se convierte en mi ataúd y el valle se marchita. Ya pasó una vez, la marca en la tierra. Ezequiel pensó en lo que había visto en sus 2 días de rondas: zacate amarillento, el arroyo muerto, las huellas de venado cojo. ¿Era eso? ¿Un valle que había perdido a su guardiana? ¿El dueño anterior?, preguntó. ¿No te habló? Yara bajó la cabeza y varias fibras cayeron de su cabello como ramitas quebradas. Él vino con monedas, con prisas, con silencio. No quiso hablarme. Solo vino a cortar y vender. Cuando oyó mi voz, huyó. Dejó que la raíz me apretara hasta dormirme otra vez. Por eso el campo se volvió árido. Su viuda prefirió olvidar. Ezequiel sintió un nudo en la garganta. La voz de la cantinera, del escribano, el rumor del pueblo cobraban sentido. El rancho enfermo. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó al fin. Lo que ya me diste, tus recuerdos. Si me cuentas lo que no quieres decir ni a ti mismo, me alimentarás. Y si me alimentas, yo haré que esta tierra vuelva a florecer. La promesa pesó en el aire. Ezequiel pensó en la deuda enorme que cargaba. Toda su fortuna puesta en esa granja rota. Si Yara decía la verdad, su salvación no estaba en clavos ni alambres, sino en hablar. Pero si era mentira, se exponía a perder lo único que le quedaba: su memoria. Las sospechas del pueblo. Ese mismo día, al atardecer, decidió ir al pueblo a vender un par de pieles que había guardado y a comprar semillas de frijol. Al entrar a la cantina, notó las miradas. Hombres de botas polvorientas y sombreros ladeados murmuraban apartando la vista demasiado tarde. Uno de ellos, un joven con cicatriz en la ceja, se le acercó con una jarra de cerveza. «Dicen que en tu granero se oyen voces», soltó sin rodeos. Ezequiel lo miró fijo, sin pestañear. «Los tablones viejos crujen», respondió. El joven sonrió de lado. «Ojalá sean solo tablones. Los hombres del ferrocarril quieren ese valle. No les gusta que haya cosas raras donde quieren poner rieles». La advertencia quedó flotando. Ezequiel bebió un trago corto, dejó unas monedas y salió sin contestar. Sabía que los rieles traían progreso, pero también traían codicia. Si alguien descubría a Yara, no la verían como guardiana. La verían como un monstruo o, peor aún, como un recurso para explotar. El regreso al granero al volver. La noche estaba cerrada. El granero brillaba con una luz tenue, verdosa, como si la savia misma iluminara las rendijas. Yara lo esperaba con los ojos encendidos. «El pueblo murmura», le dijo él dejando la bolsa de semillas en el suelo. «Los hombres del ferrocarril sospechan». «El murmullo siempre llega antes del ruido», contestó Yara tranquila. «No temas por ahora. Cuéntame». Ezequiel respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de abrir la herida más antigua. Cuando era joven, empezó con voz quebrada. «Amé a una mujer. Se llamaba Clara. Íbamos a casarnos. Pero vino una fiebre mala. Yo estaba de viaje con el ganado y cuando volví, ya la habían enterrado. Nunca me despedí. Nunca vi su rostro quieto. Me quedó la sensación de que si hubiera estado, si hubiera hecho algo, la voz se le rompió. Quizá viviría. Desde entonces cargo con esa culpa. No lo digo, nunca, ni en mis sueños». El silencio después de sus palabras fue tan hondo que oyó el latido de su propio corazón. Yara cerró los ojos y al hacerlo, las raíces que la sujetaban al torso se partieron una a una, cayendo al suelo como culebras muertas. La niña gigante respiró con libertad por primera vez. Sus pies tocaron tierra firme. El granero tembló, levemente como si celebrara. «Eso era lo que faltaba», dijo ella con un hilo de lágrima en la mejilla enorme. «Ahora puedo caminar». El pacto. Ezequiel dio un paso atrás. Su sombra parecía pequeña frente a la figura de Yara erguida, todavía frágil pero libre. «Si caminas, ¿qué pasarás?», preguntó. «El valle reverdecerá. Los ríos recordarán su cauce. Los hombres tendrán cosechas como antaño, pero...» Lo miró fijo. «A cambio necesitaré más recuerdos. No solo tuyos. Necesitaré la memoria de muchos». El ranchero tragó saliva. «¿Quieres decir que olvidarían quiénes son?». Yara no respondió enseguida. Su silencio fue la confirmación. Ezequiel sintió que el mundo se le partía en dos: la salvación de su rancho y del valle por un lado, y la condena de su gente al olvido por el otro.
El viento del valle entró de golpe por las rendijas, trayendo un rumor más fuerte que nunca, como si la tierra entera guardara su respuesta. Ezequiel apretó los puños. Necesito tiempo. Yara sintió suave. El tiempo se acaba pronto, pero aún lo tienes. Decide bien, guardián. El ranchero salió del granero con el corazón golpeándole el pecho. Miró el cielo estrellado y supo que su decisión no sería solo para él ni para su fortuna. Sería para todos, y en la llanura el viento volvió a sonar como un río que despierta bajo la piedra. La cuarta mañana se levantó sin sol. Una bruma pesada cubría el valle, y el aire olía a hierro mojado. Ezequiel se despertó antes del alba con los párpados hinchados de no dormir. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, oyendo el crujir de la madera y el latido del viento que parecía preguntar lo mismo una y otra vez. ¿Qué harás, guardián? Encendió la lámpara, se puso las botas y escribió en su libreta. Día 4. La tierra me exige más de lo que tengo. No sé si tengo derecho a decidir por todos. Cerró de golpe el cuaderno como si las letras pudieran delatarlo. El rumor del pueblo antes de ir al granero cabalgó al pueblo. Necesitaba ver rostros, medir el precio real de lo que Yara pedía. En la cantina los hombres hablaban en voz baja, pero se callaron apenas entró. El joven de la cicatriz se le acercó otra vez. Dicen que en tus tierras vuelve a crecer zacate verde donde antes había polvo. Lo miró con desconfianza. Eso no es natural. Ezequiel lo sostuvo con la mirada, sin parpadear. El valle tiene memoria. A veces se acuerda de florecer. El muchacho apretó los labios. Los hombres del ferrocarril vendrán a comprobarlo. Y si hallan algo extraño, no se detendrán en preguntas. Ezequiel montó de nuevo y regresó al rancho con un peso de plomo en el pecho. Sabía que pronto llegarían forasteros con rieles y dinamita. Si liberaba a Yara, la verían como un monstruo que debía ser domado o vendido. Si la dejaba atada, el valle moriría. El encuentro con Yara entró al granero al caer la tarde. Las luz rojiza se filtraba en haces perfectos y Yara ya no colgaba. Estaba de pie, sostenida apenas por unas raíces flojas que parecían listos hilos de telar. Tenía los ojos abiertos, brillantes como espejos de agua. Decide, guardián, dijo, con calma. Si me liberas, todo reverdecerá. Habrá cosechas, habrá ríos, pero pagarás con la memoria de tu gente. Olvidarán sus nombres, sus padres, sus hijos. Solo quedará la abundancia. Ezequiel avanzó despacio con la linterna en la mano. ¿Y si no te libero? Los labios de Yara temblaron. Dormiré otros 100 años. El valle se secará. No habrá trigo, ni ganado, ni agua. Solo polvo y ruinas. El ranchero sintió que el corazón le golpeaba contra el pecho como un martillo. Recordó el rostro de su madre, la sonrisa de Clara, su caballo Fierro, la primera vez que oyó reír a un niño en el pueblo. Todos esos recuerdos lo habían hecho lo que era. Podía condenar a otros a olvidar lo que amaban, aunque fuese a cambio de prosperidad. La decisión Ezequiel se quitó el sombrero, lo sostuvo contra el pecho y habló con voz ronca. La tierra se puede trabajar aunque esté seca. El agua se puede buscar bajo la piedra. Pero un hombre sin recuerdos no es hombre. No puedo darles abundancia si para lograrlo debo arrancarles el alma. Yara lo miró con ojos que parecían mares a punto de desbordar. Entonces eliges que yo duerma. Elijo que vivas, corrigió él, pero como sueño, que sigas siendo guardiana, aunque sea en silencio. Si un día alguien puede alimentarte sin perderse a sí mismo, entonces que despiertes de verdad. El silencio cayó como un manto espeso. Yara inclinó la cabeza, cerró los ojos y las raíces comenzaron a apretarla otra vez, envolviéndola como un capullo. No había dolor en su rostro, sino aceptación. Guardaste tu nombre, Ezequiel Rojas. Susurró con voz que ya parecía viento. Y al hacerlo me guardas a mí también. Cuando vuelvas a contarme historias, tal vez me despiertes sin precio. El granero vibró con un suspiro profundo. Las raíces la sujetaron por completo, y en cuestión de minutos, Yara volvió a quedar suspendida, inmóvil como al principio. Sus ojos cerrados parecían dormir. El legado Ezequiel salió del granero con paso firme, aunque por dentro sentía un vacío enorme. Encendió la fogata, miró las chispas elevarse y pensó en las generaciones futuras. Sabía que la tierra seguiría árida, que la lucha sería dura, pero también sabía que el pueblo seguiría recordando los nombres de los abuelos, las canciones de los niños, las promesas al pie de la mesa.
Al día siguiente, cuando los hombres del ferrocarril llegaron, encontraron a un ranchero solitario, pobre pero testarudo, que hablaba de cercas, de ganado, de agua escondida bajo la tierra. No hallaron nada extraño en su granero, solo polvo, paja y madera vieja. Sin embargo, al pasar junto al valle, juraron oír un rumor extraño en el viento, como si una voz infantil, profunda, preguntara todavía: ¿Eres tú mi guardián? Ezequiel, desde la galería, sonrió apenas. Sabía que había respondido ya, y que la respuesta se quedaría en la memoria de todos. El rancho no había comprado abundancia, había comprado una leyenda